¿Crees que, así teorizando desde la ignorancia, crees que tenga que ver con, digamos, una dictadura impuesta de ideología y de poder por Celestia relacionado con el tema también de la energía? Porque entiendo, ahora me corregirás, que la energía, hay una energía que se puede transformar en todas las demás, que me lo explicó Guitaro, tú también lo has explicado en los vídeos, pero aparte también se comenta que en Caenria dominaban un tipo de energía que era lo que les hacía independientes de Celestia y no depender, pues esto, de las visiones y de los poderes que ahora conocemos. Y también parte de eso fue el por qué Celestia castigó y maldijo a la gente de Caenria y toda la historia. Capaz tiene que ver que también querían hacer una especie de dictadura ideológica y todo esto que es el culto a la luna se sale de lo que es la hegemonía de Celestia y por eso también, como cuentas, pues se ocultaron, trataron de que toda la historia y todo el legado de esto desapareciera y tal. ¿Tiene algo que ver? Mira, lo que te voy a decir es en base a investigaciones externas a Genshin, o sea, tiene muy Mm. poco base real en Genshin, sino en la lectura entre líneas que puedes hacer. De Ujú. hecho, estoy hace 3 meses haciendo un guión sobre esto que no termino de cerrar porque está como muy complejo. Lo que sabemos es que las lunas estaban antes de Fanes, ¿verdad? Ok. Después de las lunas vino Fanes. No se sabe realmente si Fanes las derrocó, lo que se sabe es que pelearon entre ellas y medio que se dieron de baja solitas. Dentro de lo que es esto que vos decís de Caenria y de Fanes y qué sé yo, a mí siempre hubo algo que me hizo muchísimo ruido, que es el tema de pecados de la academia, ¿no? Ok. Y hay uno de los pecados que es que no pueden investigar el origen de las palabras. O sea, si vos ves todos los pecados de la academia, todos como, bueno, tienen cierto sentido, eh, pero el no poder investigar el origen de las palabras es extrañísimo. Y aparte a mí me resonaba muchísimo con el hecho de que, por ejemplo, nosotros sabemos que el viajero se llama Eder, pero en ningún momento él dice que se llama Eder, ni nadie le dice a Eder, le dicen el viajero, excepto Mm. Lumin, que es la única que nos dice a Eder. Eh, Scaramouche no tiene nombre y es el único que se pudo salir de estos. Y a todo el resto de los personajes importantes les ocultan sus nombres verdaderos. Por ejemplo, a los arcontes, a los fatuis, todos, o sea, sabemos por ejemplo que Arlequino se llama Peruere, nadie le dice Peruere. Sabemos que Ei, por ejemplo, es Val o Belfegor la otra, o al revés, perdón, no era al revés, no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, Pero Belcebú sabemos es que Ei y Makoto es Baal. ahí está. Mm. Bárbaro. El tema es que hay una cuestión de ocultamiento de los nombres reales y a mí como que, viste, me hacía mucho ruido. Eh, y si vos te pones a ahondar muy profundamente en todo el tema de la alquimia, que es lo que usaba Caenrianos eran alquimistas. Esta era la magia que ellos usaban, que de hecho es la misma magia que usa, que no es una magia, en realidad es un tipo de ciencia mágica ahí, extraña, Mm. que es la misma que usa Reindottir, que es Oro, la madre de Albedo, la madre de Linas y Sí. la madre de... No es Durin, sí, Durin. Sí, las megafloras Em, falsas y es una de las brujas que nos claro, trajeron Lord de las son Brujas los también. pecadores, ellos Mm. son los pecadores. Bueno, te lo voy a resumir porque realmente es mucho más complejo y ni siquiera lo tengo como todavía del todo claro. Ok. En la alquimia, el principio base de la alquimia es el poder de las palabras y de los nombres divinos, ¿no? Vos, a Mm. partir de las palabras, de las letras, que de hecho las letras son del alfabeto hebreo, que son los nombres de las hipóstasis, no sé si se acuerdan, todavía existen en el juego, Ah, sí, las Aleph se llama hipóstasis una, tienen, ¿no? claro, son todos nombres del alfabeto em, Hebreo. hebreo, que de hecho, ahora no me acuerdo bien las descripciones de las hipóstasis, pero dicen que son como el principio fundamental del elemento. Bueno, tienen una cuestión que son como muy primigenias, ¿no? Wow. Eh, el tema es que, por ejemplo, los alquimistas, una de las historias más conocidas de los alquimistas, aparte de lo de la piedra filosofal, es que ellos podían hacer golems. Que los golems son los únicos seres con vida que el humano puede crear. Pero Ujú. cada vez que un alquimista hacía un golem, le traía como un montón de maldiciones porque estaba como pecando con un poder divino. O sea, lo que decían los alquimistas, hablando mal y pronto, es que las palabras tenían un poder divino que podía emular el poder de los dioses. Y por eso el tema de usar las palabras y de los nombres correctos era muy peligroso
y solo lo hacían alquimistas súper experimentados. Mm. Ahí hay una cuestión entonces de que por qué se prohíbe investigar el origen de las palabras y por qué Caenría terminó tan mal. Porque no es que Caenría terminó mal porque sí, sino que la bajaron desde Celestia, evidentemente. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, esa es la cuestión para mí como más trascendental. No sé si realmente como que Fanes haya dado de baja a las lunas. A mí como que no me cierran mucho las fechas. Creo que fueron dos cuestiones separadas. Pero puede también ser que no le interese que vuelvan al poder. Mm. En realidad no sabemos si no le interesa porque hace 500 años que no da muestras de vida, así que lo sabremos ahora. Mm. O sea, más que Fanes dio de baja las lunas, yo me refería a que, digamos, el poder de Celestia, una vez se instauró en Teyvat a través de los arcontes y la gnosis, también como que quiso borrar la cultura y el legado de esa adoración, ese culto a las lunas. Más tema de memoria, ¿sabes? Y puede ser, sí. La realidad es que no sabría por qué realmente. Me imagino que es por el tema de que hay un poder que es externo al orden que ellos tienen, quizás. Pero no sabría decirte. Si me estás preguntando una razón que yo crea, hay muchas. Pero supongo que tiene más que ver con este poder primigenio y creador. ¿Te está gustando? Link del podcast completo en la descripción. A ver, con todos estos precedentes, ¿sabrías con algún tipo de pista o exactitud cuál es el siguiente elemento que puede venir de los que tienes presentes? Yo había dicho 2, que a ver, no los especifiqué porque no sé realmente qué serían. Para mí tiene mucho que ver con la cuestión digital, porque a ver, en mi cabeza yo configuro Teyvat como una terraformación digital, por decirlo de alguna forma. Es más complejo, pero sería explicar muchas cosas. Y para mí está el elemento de las líneas ley, que para mí es como el software, digamos, por decirlo de alguna forma, la metadata real. Y está el otro, que no es el del abismo, porque el abismo para mí es original de Teyvat, que es el que podemos ver como el conocimiento prohibido del que hablan, que del pecador, ¿no? Muy rojo, claro. Que para mí eso sería como un malware, una inyección de datos, por decirlo de alguna forma, que por ahí más pictórica, ¿no? Un virus. Para mí ese... ¿Cómo? Perdón. Un virus. No sé si es un virus, porque me parece que más tiene que ver con datos fuera de este sistema. Porque aparte hay algo en Genshin que para mí, o por lo menos por todo lo que investigué, y aparte porque Mahuika lo confirma en un punto, no hay realmente buenos y malos. Es como lo que funciona ahí y lo que es de afuera, pero realmente cada uno tiene sus propios intereses y no hay como una cuestión de... Es más complejo que bondad y maldad. Sí, en el Irminsul dijeron que obviamente pues, los ganadores explicaron la típica frase que hay en este mundo actual de los ganadores escriben la historia y dentro del Irminsul se puede modificar y ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, algo así comentaron. Exactamente. Sí. Wow. Sí, y por eso la importancia de los libros y de todo esto que por ahí se le critica mucho a las personas que investigan de lore, esto de decir, no, pero te agarraste de un librito de fantasía, y no, es que en realidad lo dejan muy claro cuando hablan del Irminsul, de decir, la gente que escribe libros dentro de la fantasía es un recurso para salvarlos de que desaparezcan dentro del Irminsul cuando no quieren esta data dando vueltas por ahí. Entonces, ¿cuál creerías que es el elemento que más cerca tenemos si acaso resulta que todo esto no es humo? De todos los que sabemos que puede que salgan. Y ahora estoy un poco confundida. Yo te digo, pensaba que eran estos dos, como la metadata y la inyección de datos, por decir, no creo que se llamen así, pero como yo lo identifico es así. Y ahora, sabiendo que va a salir Skirk y todo esto que pusieron de las lunas, y me parece que va a ser uno como más relacionado con el mar primigenio o el Quantum, que esos que había dicho yo en un principio. Además que es verdad que ya nos dejaron el guiño con Skirk haciendo el elemento, básicamente. Básicamente, sí. Wow. Ahora te voy a desconcertar un poco, pero quizá de aquí sale algo interesante. Y volvemos al tema de las lunas.
A mí me pasó hace mucho, o sea, tú sabes que tengo la broma de que soy el CEO y tonterías así, pero porque a veces hablamos de cosas igual que pasa con el lore y resulta que luego algunas coinciden y ala, eres el CEO por casualidad, ¿no? Una vez, hace bastante, soñé una tontería y a raíz de esto de las 3 lunas lo he vuelto a ver por internet. Soñé que había un plot twist en Genshin muy gordo y es que en vez de 2 hermanos eran 3. Pero que el tercero no era un hermano. Había mucha historia y conté en stream lo que soñé. Hasta había una escena donde salía Dainsleif y tal. Y de repente decía, a ti te he visto tal, pero no lo reconocía y era porque había visto un tercer hermano y toda la historia. ¿Hay alguna posibilidad o relación con esto o no tiene nada que ver y es mucha fumada? A ver. Es un poco una fumada, no te voy a mentir, pero sí hay algo que no sé cómo decirlo porque yo sé que va a sonar extrañísimo, pero vamos a mirarlo un poco desde la mitología y el origen de los nombres, ¿no? Ok. Nosotros tenemos a Fanes, ¿verdad? Fanes, dentro de la mitología, es un dios que surgió de la noche en un huevito y todo esto que ya han visto por todos lados. En realidad no surgió de la noche, surgió de otro dios que se llama Aether. ¿Entendés? Y Aether, en la mitología, tiene una hermana que es la diosa de la luz, que sería Lumin. Claro. Claro. Dentro de la mitología grecorromana, Lumin y Aether le dan vida a Fanes. Entonces, ahí como que hay una relación que para mí es como, no te puedo decir qué es, porque la realidad es que todavía no tracé un hilo conductor entre estas 3 personas, pero una relación existe, aunque sea por los nombres, porque en Genshin no hacen nada, no dan puntadas sin hilo, pero hay una relación. No sabemos realmente qué. Ok, vale. Que nadie lo utilice para poner C. Gracias.